Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana del Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza para esta semana, la mente de Cristo. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones. Un saludito a todos los que están viendo este video. Es una gran bendición de parte de Dios poder compartirle la palabra del Señor. Póngase cómodos porque sé que Dios está en este momento, va a ministrar allá a lo más profundo de su corazón. Hoy traemos un tema bien interesante, ¿cierto, Amén, pastor? Amén. Muchas bendiciones. Que el Señor Jesucristo me les continúe bendiciendo de una manera sobrenatural. Y hoy vamos a trabajar sobre un tema, la mente de Cristo. Y vamos a ir a la palabra, primera de Tesalonicenses 5:23. Y la palabra dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llamó, el cual también lo hará. Dios quiere santificarnos en las tres áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Pero primeramente empieza por el espíritu. Dios es un Dios maravilloso, precioso, hermoso. Su presencia se empieza a mover de una manera sobrenatural. Amén. Nosotros somos espíritu que tiene alma. Así es. Y vivimos en un cuerpo. El pecado es un tema espiritual. Es algo espiritual. Entonces, vamos a ver varias cosas en la palabra que nos habla de la mente de Cristo, y en el cual Dios quiere que nosotros también tengamos la mente de Cristo. Pastora Nasli. Así es, pastor. Sí, la palabra de Dios nos enseña que debemos tener la mente de Cristo. Y hoy vamos a ver a través de esta enseñanza cómo es tener la mente de Cristo. Vamos a ver que el hombre es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu está la intuición, la comunión y la revelación. Ahí es donde se revela Dios, en nuestro espíritu. Y el alma es donde está la voluntad, está la mente y las emociones. Amén. Ya en otras ocasiones hemos hablado. Gloria Pero a Dios. hoy vamos a detenernos específicamente en la mente. La mente queda en el alma. Entonces, ¿qué pasa cuando? Porque la mente es la que procesa los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando no está esa unidad como estaba antes de la caída del hombre, antes de la caída de Adán y Eva? Estaba unido el espíritu, el alma y el cuerpo. Había una plena comunión con Dios, pero con el pecado se separó el alma y el cuerpo del espíritu, porque donde hay revelación de Dios, comunión con Dios, es el espíritu. Mi espíritu se une con el Espíritu Santo y es cuando yo puedo adorar a Dios, es cuando yo puedo entender su palabra, es cuando la palabra de Dios es revelada a mi espíritu. Entonces vamos a ver que Dios quiere tratar con nuestra mente, porque a veces la mente es la que, los pensamientos, porque la mente es la que procesa los pensamientos, no me dejan tener la mente de Cristo. Y vamos a ver cuán importante es tener la mente de Cristo. Entonces, como les hablaba antes, con la caída hubo una ruptura, porque antes había una unidad. Entonces vamos a ver que el alma es la que cree. ¿Cómo cree el alma? Por lo que ve, por lo que siente y por lo que puede palpar. Mientras el espíritu no. En el espíritu simplemente creemos. Es donde puede operar la fe. Por la fe. Es por la fe. Mientras que en el alma es por lo que toca, por lo que puede oír y lo que puede sentir y por lo que puede ver. Entonces, en el cuerpo está la percepción de todo lo que existe en el mundo natural. O sea, ¿cómo percibo yo lo que hay en el mundo natural? A través de mi cuerpo, ¿sí? En este mundo físico, con mis ojos, con mis oídos, con mi tacto, con los 5 sentidos, ¿sí?
Y el espíritu es lo que da percepción de todo lo que existe en el mundo espiritual. Entonces es muy diferente el mundo natural al mundo espiritual. Es muy diferente. Es muy diferente y eso solo se puede percibir en el espíritu. Gloria a Dios. Y es donde tengo conciencia de que existe Dios, en el espíritu. El alma va a actuar como intermediaria entre ¿quién? Entre los dos, el consciente y el alma. O sea, dentro del alma y el espíritu está el corazón, que ya lo vamos a ver. Claro. Entonces, como hubo una ruptura, el Señor Jesucristo vino a la tierra. ¿A qué vino el Señor Jesucristo a la tierra? Vino a restaurar lo que se había destruido a través del pecado. De Adán y Eva, sí. De Adán y Eva. Y en el espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión. Así es. Entonces, Adán y Eva se podían comunicar con Dios, podían hablar cara a cara, como el Hijo le habla al Padre. Así es. Entonces había una comunión muy, muy hermosa. Así es. Y a través de ese pecado Ajá. hubo una ruptura Así es. en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver que en el alma están los pensamientos. Entonces en el alma está la mente. Una de las partes del alma es la mente, y es la mente la que procesa los pensamientos. Entonces, cuando yo no tengo la mente de Cristo, y ahora vamos a ver a través de este estudio qué es no tener la mente de Cristo. Entonces, cuando no tenemos la mente de Cristo, podemos tener varios estados de pensamientos, que ya ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a leer primero qué nos dice la palabra de Dios allá en Hebreos 4:12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, la intención del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Así es. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Amén, así es. Entonces mire qué importante saber que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? Porque la palabra es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el verbo que se hizo carne, Él es la palabra. Gloria y dice que es eficaz. O sea, cuando la palabra de Dios llega corta mi alma, dice que es más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios para que sea eficaz, tiene que llegar a lo más profundo de mi corazón. Entonces, el Señor tiene que separar el alma del espíritu para que la palabra de Dios llegue a lo más profundo. Dice hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es la que discierne cómo están mis pensamientos. Amén. Y dice que aún las intenciones ¿de qué? Del corazón. Entonces, por eso es que la palabra de Dios tiene que llegar a lo más profundo de mi corazón. O sea, si una persona quiere tener la mente de Cristo, tiene que dejar que la palabra llegue ¿a dónde? Hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. O sea, hay que dejar que la palabra llegue allá. Por eso el Señor quiere tratar con nuestra mente. Amén. ¿Sí? Porque dice que aún Él discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes que Adán cayera en pecado, ¿cómo funcionaba el espíritu, el corazón y el alma? Déjeme le explico. El espíritu impartía vida al corazón. ¿Por qué impartía vida al corazón? Porque Adán tenía una plena comunión con Dios. Entonces, aquí no estamos hablando del corazón físico, sino es espiritual. Espiritualmente. El corazón espiritual es lo más profundo de mi ser. Entonces, Dios le dio soplo de vida a mi corazón. Él es el que da ese soplo, le da vida a mi vida espiritual.
¿sí? Amén. Entonces el espíritu impartía vida al corazón y el corazón al alma. Entonces cuando una persona no deja que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de su corazón, pues su alma no va a estar sana, no va a tener buenos pensamientos. Y dice que el corazón al alma. ¿Y qué queda en el alma? La mente. La mente. Y la mente al cuerpo. Entonces por eso es que cuando hay esa ruptura viene problemas para el ser humano. Por eso vino el Señor Jesucristo a restaurar todo lo que se había perdido. Entonces vamos a ver que la mente es un instrumento del corazón. ¿Por qué es un instrumento del corazón? Porque la mente es donde se procesan los pensamientos. Amén. Pensamientos buenos o pensamientos malos. Y es donde podemos comprender. ¿Dónde? En la mente. Podemos comprender, entender y tomar decisiones. Entonces, la palabra de Dios cuando llega a mi mente, cuando la comprendo, la entiendo, entonces yo tomo la decisión si la dejo llegar ¿a dónde? A mi corazón. Mira lo que dice Marcos 7, 21 al 23, porque esto ha unido la mente con el corazón. Amén. Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón, mire que aquí el Señor Jesús dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde? Del corazón. O sea, de la mente del corazón, de lo espiritual. O sea, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. O sea que cuando el corazón de una persona está contaminado, lo que está en su corazón eso es lo que va a salir por su alma. boca. Lo que está en su espíritu va a salir por su boca. Lo que está en su alma va a salir por su boca. Así porque es. Nosotros somos tripartito. Así es, Entonces, pastor. Entonces vamos a ver aquí en Génesis 6:5 cómo el Señor vio la maldad del pueblo. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, y que todo ¿qué? El designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El mal. El mal. El mal. ¿Quién es el que conoce el corazón? Dios. Dios. Entonces mire que dice que vio la maldad de los hombres y dice que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Entonces vamos a ver que la mente tiene 3 estados: consciente, subconsciente e inconsciente, que eso lo vamos a explicar en otra clase. Pero quiero que veamos que hay mente física, mente del alma y mente del espíritu. ¿Cuál es la mente física? En la mente física está mi cerebro, que es la que almacena toda la información. ¿La información de qué? De todo lo que yo leo en este mundo natural, cuando voy a la universidad, cuando voy al colegio, cuando aprendo algo. Eso es lo que asimila ¿qué? Mi cerebro. Toda esa información, él la guarda como si fuera una computadora. También es la que mueve el cerebro, o sea, mueve el cerebro y hace que mi cuerpo se mueva. O sea, el cerebro da la orden ¿a quién? Al cuerpo y hace que se mueva. Y hace que se muevan nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro, entonces llega toda esa información y es la que hace que también se mueva ¿qué? Mi cuerpo. Gloria a Dios. La mente del alma. En la mente del alma están ¿qué? Los recuerdos. Los malos recuerdos o los buenos recuerdos. O los buenos recuerdos, ¿sí? O sea, ella ahí almacena el pasado. A veces hay personas que no han podido olvidar el pasado. Y se quedan en ese pasado hace 80 años, hace 70 años. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? No traigáis a memoria ¿qué? Las cosas antiguas. Antiguas. Vamos a ver que la mente del espíritu es donde está la inteligencia y sabiduría. Gloria a Dios. Pero no de la inteligencia de que yo tengo para comprender una materia, sino es para entender las cosas espirituales. Es la sabiduría y la inteligencia espiritual.
¿Cómo es esta inteligencia y sabiduría espiritual? Es que parte de la sabiduría y de la inteligencia de Dios la sopló en nuestro espíritu. Parte de lo de Dios, de su sabiduría e inteligencia. Entonces la mente del espíritu, ¿de qué se alimenta? O sea que Él impartió esa bendición Amén. a nuestra vida. Entonces, ¿de qué se alimenta la mente del espíritu, pastor? Del Espíritu Santo. Cuando yo tengo comunión con Dios, cuando en este momento usted está alimentando su espíritu con esta palabra que Dios le está enseñando. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, cuando oramos, que hablamos con Dios, estamos alimentando ¿qué? La mente ¿de qué? Del espíritu. Y ahí es donde viene la palabra de Dios, al espíritu, a mi espíritu. Porque ahí es donde Dios trae la revelación. Amén. Porque si solo llega la palabra de Dios a la mente del alma, tenemos problemas. Y ya lo vamos a ver por qué. Porque ahí es donde Dios nos revela quién es el Señor Jesucristo, y ahí es donde está la mente de Cristo, en el espíritu. Vamos a leer qué dice Filipenses 4:8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que tenemos que pensar en todas estas cualidades. Que dice, si hay virtud alguna en esa, debemos pensar en qué. O sea que cuando yo tengo la mente de Cristo, voy a tener todas estas cualidades. Voy a ser honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud. Dice que esto es digno de alabanza. Y es digno de alabanza. O sea que cuando yo tengo la mente de Cristo, cuando tengo esa mente espiritual, entonces dice que tengo pensamientos puros. Amén. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Así es. Sí. Y mira lo que dice 1 Corintios 2:12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿De dónde proviene el espíritu? De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y está con mayúscula. Entonces, ¿quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice acá, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. O sea, si no viene el Espíritu Santo a enseñarme las cosas del Espíritu, de Dios, de lo espiritual, no las voy a entender. Claro. No las puedo entender. ¿Por qué? Porque mire que dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. O sea, una persona que no tiene la mente de Cristo, que no tiene pensamientos puros, amables, justos, no puede ¿qué? Entender las cosas del Espíritu. Porque para él son locura. Claro, amén. Y no las puede ¿qué? Entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, Él empieza a hacer un proceso en nuestra vida hasta que lleguemos. Por eso dice que hasta que lleguemos hasta la plenitud. A la medida y a la estatura de ese varón perfecto, que es el Señor, Jesucristo. Por eso Dios tiene que tratar con nuestra mente. Entonces, la mente del alma tiene estados de pensamientos. Dijimos que en la mente es donde son procesados ¿qué? Los pensamientos. Entonces, vamos a ver que hay un estado de pensamiento que es perverso. ¿Y cuál es estos pensamientos perversos? Es la mente que no tiene a Dios. Porque una mente que tiene al Señor Jesucristo, que tiene la mente de Cristo, no puede tener pensamientos perversos. Claro, y esto lo aborrece Dios. Y vamos a leer allá en Proverbios 6:18. Mientras el pastor me lo busca. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal.
Ajá. Esto abomina Dios. Dice, el corazón, mire que habla que maquina pensamientos. Entonces mire que en el corazón, en lo más profundo es donde está esa mente con pensamientos que corruptos. ¿Y qué es lo que deteriora esta sociedad? Esos pensamientos corruptos, esos pensamientos inicuos, esos pensamientos de maldad son los que deterioran nuestra sociedad, el área sexual, el área de la familia. Y dice aquí que pensamientos inicuos, Isaías 55, 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Amén, perdón, detengámonos ahí, pastor. Mire que aquí dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mire que aquí el Señor habla de pensamientos. ¿Qué es un hombre inicuo? Es un hombre injusto, una persona injusta, una persona que tiene pensamientos de maldad. Pero el Señor le dice, vuélvase a Jehová. Amén. Entonces, como hay gente que no conoce al Señor Jesucristo, su mente, hay pensamientos de mal, hay pensamientos de maldad. Pero Dios le da la oportunidad hoy, dice, vuélvase a Jehová, el cual de él tendrá ¿qué? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, Dios sabe que en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra mente se procesan pensamientos malos porque no tenemos, cuando la persona no tiene la mente de Cristo. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando hoy, Dios te está hablando, que te está dando la oportunidad de que tú te arrepientas y que le digas, Señor, toma mi mente para que tú la que gobiernes. Y mi corazón. Y mi corazón. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces ya hablamos pensamientos que perversos y pensamientos inicuos. Ahora vamos a hablar que hay pensamientos negativos. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos, pastor? Cuando una persona siempre piensa mal, digo, a mí siempre me va mal. Nunca hago las cosas bien. Entonces siempre tiene un pensamiento negativo. Si monto una empresa, me va a ir mal. Sí. No ha empezado la empresa y ya. No ha empezado la empresa y ya está pensando negativamente. Que le va a ir mal. Que le va a ir mal. Entonces ¿sí? Esa no es una persona que tiene la mente de Cristo. Y como no tiene la mente de Cristo, no tiene fe. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿Sí? O sea, no Amén. por lo que vemos, sino por la fe de que Dios es el que nos ayuda y que todo nos va a salir bien. Amén. Yo no he visto a mi Señor Jesucristo, pero yo tengo fe que Él existe. Amén, así es, pastor. Porque todo es por fe. Claro, y la fe está en el Espíritu. En el Espíritu. Por eso el Señor dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, para poder tener esa fe plena, tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Por eso el tema se llama hoy la mente de Cristo. Y miren lo que dice aquí, porque las armas de nuestra milicia, Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Ya hablamos que son pensamientos negativos. Vamos a Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es la carne? Es la unión del cuerpo con el alma. Cuando está separada del espíritu, o sea, cuando no hay comunión con Dios, hay una lucha, porque dice que aunque andamos en la carne, o sea, es normal que usted ande en la carne, pero dice, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una lucha, ¿sí? Hay una lucha, y por eso el Señor dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces hay una lucha en mi mente que no me deja que conozca a Dios. Mire lo que dice acá. Aquí donde viene una fortaleza. Cuando el enemigo coloca una fortaleza en una persona, no lo deja avanzar. No lo deja conocer a Dios, porque dice aquí,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? A través de la Biblia. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el enemigo pone que argumentos, altivez, fortalezas en nuestra mente para que no conozcamos a Dios. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Dice que la fe es por el oír y el oír por su palabra. Entonces, vamos a ver aquí varios puntos. Ahí sigue algo que es muy importante. El Señor dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ajá. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Perfecta. Entonces, nadie puede castigar la desobediencia a otra persona si la persona es desobediente. Y mire que dice aquí, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, yo no puedo llevar un pensamiento cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo si yo no estoy, ¿qué? Obedeciendo a Dios. ¿Sí? Lo que decía el pastor ahorita. Claro. Entonces vamos a ver qué pasa cuando la mente está sin Cristo. ¿Está privada de qué? De la verdad. De la verdad. La verdad es de la Cristo. Palabra. Cristo es la palabra. Entonces, una persona que no tiene la mente de Cristo está privada de ¿qué? De conocer la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, solo la verdad te puede hacer libre de esas cadenas que atan tu vida, esas cadenas que atan tu mente, de lujuria, de pecado, de carnalidad, de deseos de la carne. Concupiscencia. ¿Sí? De malos pensamientos, porque todo nace, ¿dónde? Del pensamiento. El pensamiento. Pero sale del corazón. Pero sale del corazón. Sale del corazón. ¿Qué dice la Biblia sobre el razonamiento carnal? Esta es otra forma como de argumentos o de fortalezas mentales que se oponen al conocimiento de Dios. Dice que es dejarse guiar por el entendimiento humano. O sea, mi mente física, hablábamos que es la que me da la capacidad de entender cuando yo estoy estudiando, pero también tengo una mente espiritual. Entonces, en la mente del alma vienen los razonamientos. Entonces, dejarse guiar por el entendimiento humano, razonamiento, lógica o experiencia, o confiar en cosas en lugar del Señor. Entonces, cuando hablábamos ahorita, el alma cree por lo que ve, por lo que siente. Y por lo que palpa. Y lo que palpa. Entonces hay gente que como no ve a Dios, no lo puede palpar, entonces no así cree. Como le pasó a Tomás. Ajá, ¿qué le pasó a Tomás? Hasta no ver, no creer. ¿Y el Señor qué le mostró? Mete tu mano. Y metió el dedo en ay, la sí, llave. eres el Señor, eres el Señor. Ajá. Tomás, si no hubieras visto, no hubieras creído. Entonces este razonamiento humano se opone al conocimiento de Dios. Es como un edificio alto, algo que se pone ahí en el medio y no deja que la persona avance, que conozca a Dios. Y por eso no puede tener la comunión con Dios. Entonces, cuando el hombre comienza a argumentar, su pensamiento queda como una persona que empieza a argumentar, su pensamiento queda sitiado. Y por lo tanto no es libre de obedecer a Dios. Entonces, cuando el pensamiento, o sea, llega a la razón, empieza a razonar, afecta el pensamiento y es difícil que así le obedezca a una persona. ¿A quién? A Dios. El nexo entre la razón y el pensamiento. O sea, ¿qué relación tiene la razón y el pensamiento? El razonamiento se origina en el pensamiento. Por eso el pensamiento es el actor dominante de la rebelión. Por eso viene desobediencia, viene rebelión a las personas. Entonces, para poder llevar cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿qué debemos hacer, pastor? Desechar los argumentos. Por eso digo que es una lucha. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Desechar esos argumentos, esas fortalezas mentales, para poder, ¿qué?
obedecer a Dios. Hay otra cosa que impide que la persona conozca a Dios, y es el pensamiento del intelectualismo y el racionalismo. ¿Qué es el intelectualismo? Lo que dicen básicamente es que la razón rige el universo, que la razón es la que gobierna. Aquí, ¿qué dice la gente? Como no pueden ver a Dios, entonces no creen en Dios. Y entonces dice, explíqueme a Dios. Por eso es que salen los ateos. Ajá, así es, pastor. Porque nosotros es por fe. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo por fe. ¿Qué es el humanismo? Es destronar a Dios del centro de atención y colocar al hombre. ¿Quién es el centro de atención de nosotros? De este mundo, del universo. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey del universo. Él es el que merece toda la gloria. Amén. Él es el centro de nuestra vida. Él es nuestra plenitud. Porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Amén, pastor. Amén. Cuando tenemos a nuestro Señor Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo. También otro pensamiento que se opone al conocimiento de Dios es el secularismo. Es una sociedad donde la gente asume que hay Dios, pero que están ajenos a Él. Y también para ellos el pecado es normal. Pecar o no pecar para ellos es normal. Sí, claro. Por eso que dice que creen en Dios, Sí. pero siguen haciendo su voluntad. Una cosa, como dice mi padre espiritual, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ajá. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios Así es, pastor. y creerle a su palabra. Entonces solo hay un camino para conocer a Dios y es la fe. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 5:7, pastor? Porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no Ajá. por vista. No, o sea, no por lo que vemos, aunque no veamos a Dios. O sea, andamos por la fe, no por vista. Así es. Sí. Entonces, hoy te digo, si todavía no has visto ese milagro, aunque el mundo natural te muestre otra cosa, estés viviendo una circunstancia difícil, tengas una enfermedad, pero si tú tienes fe, ¿qué va a pasar, pastor? Ese milagro está hecho. Ese milagro, Ese milagro está hecho. Así es, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver qué es tener ahora pensamientos justos. Ya hablamos de pensamientos inicuos, perversos, de maldad. Hablamos que también se opone al conocimiento de Dios, el humanismo, el secularismo. El humanismo es colocar al hombre como el centro el de todo. centro de todo Y el centro de todo es Dios. y dejar a Dios a un lado. Ajá. Y el centro de todo es Dios. Así es, pastor. Entonces, mire, pensamientos justos. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Entonces, los pensamientos de los justos son rectitud. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Él nos hizo justos a través de la obra de la cruz, a través de Amén. su obra, a través de su sacrificio. Nosotros somos justos porque fuimos lavados por su preciosa sangre. Dice, tú guardarás, Isaías 26:3. dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿a quién guarda Dios aquí en paz? El que persevera. en el pensamiento de Dios. Porque en ti ha confiado. ¿Sí? Volvámoslo a leer. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque hoy no vea el milagro, que aunque no vea hoy la respuesta, él sigue confiando en nuestro Dios Todopoderoso, porque para Él nada es imposible. Amén. Para el que cree, todo le es ¿qué? Posible. Y dice que Él lo guardará en completa ¿qué? Paz. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de pensamiento, y es cuando alguien está claudicando en dos pensamientos.
es cuando tiene la mente y el corazón dividido. Yo quiero darles un ejemplo del pueblo de Israel que tenía dos pensamientos. Estaba claudicando en dos pensamientos. En la época del profeta Elías había un rey que estaba reinando sobre Israel. ¿Cómo se llamaba? Acab. Y él se casó con Jezabel y lo influenció para que adorara ¿a qué? A los Baales, y a Astoró y a todos sus demonios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? O sea, mire que todo esto que estamos hablando afectó al mismo pueblo de Dios. Amén. Fue influenciado por este rey que adoraba ¿qué? Imágenes. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Leámoslo ahí ¿qué le dijo el profeta Elías? Dios usó al profeta Elías para convocar a los hijos de Israel. Primera de Reyes 18, 20 al 21. Entonces Acab convocó. Ahora, el rey convoca a los hijos de Israel. A todos los hijos de Israel. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Entre dos qué? Pensamientos. O sea, y mire lo que le dice el profeta inspirado por el Espíritu. Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea que ellos conocían a Dios, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios altísimo, al Dios omnipotente, pero más sin embargo se estaban inclinando ¿hacia quién? Hacia Baal. Hacia Baal. Y el Señor usa al profeta Elías para decirle: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos qué? Pensamientos. Mire que está hablando de qué? De pensamiento. Y mire que esto trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo el claudicar en estos dos pensamientos? Vino hambre. Vino hambre y sequía. Porque no llovió durante 3 años y medio. Así es. Entonces mire que cuando no tenemos la mente de Cristo, cuando estamos claudicando en dos pensamientos, porque aquí ya estamos hablando de gente que conoce a Dios, y a pesar de que conocen a Dios, ¿qué hacen? Se desvían de la verdad. O sea, hoy aman a Dios, hoy le sirven a Dios, y mañana ¿qué? A Baal. Ajá. Es una persona que hoy tiene un pie en la iglesia y al otro día tiene un pie en el mundo. Ajá. Así es. Vamos a ver cómo es una mente ¿qué? Renovada. Vamos a leer Romanos 12:2. Porque, o sea, si tú tienes una mente como la que ya hemos hablado, que estás procesando esos pensamientos, hoy el Señor te dice: renueva ¿qué? Tu mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando está hablando de entendimiento, está hablando de la mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que venir una renovación en nuestra mente. Así es. Y para que venga una renovación en nuestra mente, tenemos que pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude. Entonces el que tiene una mente renovada por el Espíritu Santo piensa en las cosas ¿de qué? De Dios. De Dios. En él no puede haber pensamientos sucios, inicuos. No pueden haber pensamientos inicuos, no pueden haber pensamientos de maldad. Va a derribar esos argumentos, esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿cierto, pastor? Amén, claro, amén. Y sabe que tiene un rey que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna su vida y el que gobierna todo el universo, que es nuestro Rey precioso. Amén. El cual se merece toda la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación. Estaría dándole un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito para ti, precioso Rey, para ti, Bendito Papito Santo, nombre, te amamos. Señor. Te amamos, Rey precioso. Y mire que Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Entonces no es el hombre el que gobierna. El que gobierna la tierra se llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Porque es el Rey de reyes y Señor de señores, que reina sobre todas las cosas, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. No se emociona.
el que nos amó Aleluya. Y nos sigue amando. y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces hoy el Señor lava tu mente con la sangre Tu preciosa. pensamiento, tu corazón, Así es. lo lava el Señor Jesucristo con su preciosa sangre. Porque miren lo que dice el Señor en Mateo 22, 37, 38. Por eso el Señor dice en Mateo 22, 37, 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda, ¿qué? Tu mente. Tu mente. O sea, si nuestra mente no es renovada, pues nosotros no lo vamos a poder amar como Él quiere dice, que lo amemos. Y termina ahí. Y este es el primero y gran mandamiento. Primero y gran mandamiento. Ajá, amar al Tenemos que Señor amar al Señor, con todo nuestro a nuestro corazón. Señor Cristo, con todo nuestro corazón, A Dios. con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces miren que el Señor aquí habla tres cosas separadas: corazón, alma y mente. O sea que el alma es la que procesa los pensamientos. Entonces que tenemos que desechar todo lo malo para tener la mente de Cristo, para así de todo corazón. Cuando la palabra llega a lo más profundo del corazón, entonces cuando podemos conocer a Dios y yo lo voy a amar. Amén. Una persona que no conoce a Dios, ¿será que la puede amar? No, ¿Usted no. puede amar a alguien que no No. conoce? A ti te amo porque te conozco. Al Sí. Señor lo amo porque lo conozco. Amén. Entonces les invitamos a que se enamoren de Dios, pero para eso conózcanlo a través de su palabra. Amén. Su palabra nos enseña, su palabra nos corrige, su palabra nos instruye y dice que nos prepara para toda buena obra. Aleluya. Gloria a Dios. Y mire lo que dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea que quiere decir que yo voy a recoger O sea de que, lo que hay en mi mente y de lo que hay en mi corazón. amén. Yo no está, dicho, en el pensamiento, hasta el pensamiento, lo más Íntimo íntimo de de nuestro ser, lo conoce lo Dios. conoce Dios. Por eso dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea, Dios prueba nuestro corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí cuando dice prueba el corazón, yo me imagino que bendice a un hijo, le da harta bendición y lo prueba a ver qué va a hacer, ¿Cómo reacciona? cómo va a reaccionar. Sí, y suele pasar que mucha gente le pide una bendición muy grande a Dios, el Señor se la da y se olvidan de Dios. Amén. Y ahí, ¿qué está haciendo Dios? Probando el Probando el corazón. corazón. Si lo ama por lo que le dio o lo ama por lo que Él es. Nosotros amamos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar. Porque, ¿qué dice el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás lleva por añadidura. Añadidura. Lo demás llega por añadidura. Y Ahora, hay personas que se van con la bendición, pero dejan al Dios de la bendición. así es, pastor. Se van con el milagro, pero dejan al Dios del milagro. Así es. Se van con la sanidad, pero dejan al Dios De la de sanidad. la sanidad. Así es. Miren lo que dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Miren lo que dice el Señor. Este es el pacto que haré contigo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Dónde va a poner las leyes? Pondré mis leyes en sus corazones. O sea, Dios no quiere que usted lo reciba de una manera emocional, solo en lo que siente, en lo que ve y en lo que puede palpar, sino dice que ¿dónde? Pondré mis leyes. En el corazón. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O O sea, sea, que espiritualmente está escrita en nuestra mente. la ley de Dios, La ley su de palabra, su manual de vida, Amén. para poder tener ¿qué? La mente de Cristo, porque la mente, el Señor Jesús es santo, Dios es santo. Entonces Gloria a Dios. tenemos que tener pensamientos ¿qué? Santos. Limpios, puros. Amén. Entonces, así que la función de nuestro espíritu es contactar a Dios, es unirme con Dios en este día y recibirlo. Quizás tú no has conocido a Dios porque nadie te había hablado, pero hoy Dios ha permitido esta enseñanza para que tú le conozcas, para que tú lo dejes entrar a tu corazón y te enamores de Él, porque Dios tiene cosas grandes.
Y la función de nuestra alma, que es expresar a Dios. Entonces, cuando una persona deja que el Señor Jesucristo entre en lo más profundo de su corazón, entonces lo que va a expresar su alma son cosas buenas. Amén. Así es, pastor. Va a expresar al Señor Jesucristo. Va a ser una persona grata, Porque agradecida. ¿quién es el que está viviendo en su espíritu? El Señor Jesucristo. Y entonces cuando el Señor Jesucristo vive en mi espíritu, va a gobernar mi alma y va a gobernar mi cuerpo. Entonces cuando volvemos como antes de la caída del pecado, que estaba unido, ¿qué? El espíritu, el alma y el cuerpo. O sea que cuando nosotros fuimos salvos, Cristo vino a vivir a nuestro espíritu. Así es. Para que gobierne el alma y el cuerpo. Amén. Y ya en otra clase vamos a hablar del cuerpo. Hemos hablado del alma, pero vamos a hablar también del cuerpo y del espíritu en otras transmisiones que vamos a hacer, si Dios nos lo permite. Amén. Para que usted se siga, ¿qué? Edificando en la palabra. Ahora yo le hago una pregunta, pastor, ya para terminar. ¿Cómo podemos saber si vivimos por nuestra alma o por nuestro espíritu? Cuando vivimos por nuestra alma es cuando estamos haciendo cosas indebidas. Uh-huh. Y cuando vivimos en el espíritu es cuando adoramos a Dios, hablamos de Dios y estamos siempre en su presencia. Estamos haciendo la voluntad Y estamos de haciendo Dios. la voluntad de Dios. Estamos conociendo cada día Amén. más. Y mire, los quiero dejar con este versículo tan hermoso. Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces hay gente que como no ve a Dios, porque decíamos que la mente del alma es la que quiere vivir por lo que ve y por lo que Por siente. lo que siente y por lo que toca. Y muchas veces es palpa. una manera emocional, o sea, sintió algo y no era del espíritu, entonces dice, no, Dios no me escuchó porque no vio el milagro, porque de pronto ese día no sintió la presencia de Dios. Pero yo debo adorar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él me da. Porque Él es mi Padre y somos sus hijos. ¿Cierto, pastor? Amén, amén. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una oración en este momento. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor Jesucristo sea limpiando nuestra mente y limpiando nuestro corazón. Que venga una santificación en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Así es. Que eso es lo que quiere Dios. Quiere santificarnos. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sí, Padre, gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, misericordioso, Amén. que lo sabes todo y lo conoces todo y para ti no hay nada imposible y todo es posible para el que cree. Amén. Sí, Señor. Señor, declaramos y decretamos Amén. que cada hermano o amigo que esté viendo esta transmisión, Señor amado eterno Dios, tu precioso nombre, tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, limpia los corazones y limpia la mente de cada persona que está, Señor eterno Dios, viendo este video. Que tu presencia se empiece a mover de una manera sobrenatural. Amén. Sí, Señor. Y que venga, Señor, la gracia y el favor tuyo, Señor amado, sobre aquellas personas que se encuentran, bendito Dios, Amén. Sí, Señor. viendo, Señor amado eterno Dios, esta transmisión. Sí, Padre. Los bendecimos, Señor amado eterno Dios. Y Revélate a declaramos, ellos, Papito Señor, Santo, Señor eterno Dios, que tú te revelas a ellos, Padre. en su mente y en Toca su sus corazón. corazones, Sí, Padre. toca sus mentes, toca sus vidas Sí, Padre. En el y nombre de manifiéstate, Jesús. Señor amado eterno Dios, En el nombre de Jesús. para que estas personas se conviertan a tu Hijo Jesucristo Amén. en espíritu y en verdad. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. Te adoramos. Creemos, Señor, que esta palabra quedó sellada a fuego de tu Espíritu Santo allá en Amén. sus corazones y que va a dar el fruto que tú quieres que dé, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo recordándoles la palabra, enseñándoles esta palabra que hoy fue enseñada, Señor, porque nosotros hicimos nuestra parte, pero tú haces la más importante, recordarla Amén. y enseñarla, Gracias, Señor, allá en Espíritu sus Santo. corazones, bendito Rey. Espíritu Santo, Te de damos Dios, la te amamos. gloria y la honra a ti, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos podido impartir tu palabra
A ti sea todo el honor y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones. Que el eterno Dios y Padre nuestro Jesucristo nos los bendiga. La paz del Altísimo. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Gloria a Dios. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana del Poder de la Gloria de Dios. Cada semana estaremos subiendo contenido. Suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros videos y comenta.